Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar a desarrollar los temas según el orden en que ustedes mismos eligieron a través de sus votos. Y empezaremos por el primero de la lista, y que es: ¿cuál es el verdadero propósito por la que vino Jesús? Primero vamos a analizar un par de cosas que me parecen fundamentales que las tomemos en cuenta, sobre todo porque están en la Biblia, que si bien es cierto, fue modificada y manipulada a conveniencia, también es un compendio de muchos documentos, los cuales también nos describen muchas verdades importantes. Entonces, basado en eso, veamos que la venida de Jesús ya estaba planeada desde hace mucho. Incluso estaba hasta en las profecías, que también debemos recordar que están perfectamente planeadas para que se vayan cumpliendo conforme sucedan las cosas. Aquí vamos a dejar pendiente para la tercera publicación que voy a hacer sobre si Jesús es un extraterrestre, y les dejo un par de inquietudes. Primero, con respecto a la aparición del ángel a María, podemos decir que podría haberse tratado de un encuentro cercano del tercer tipo. La concepción de María podría haber sido una abducción, al igual que las apariciones a José. Bueno, dejemos esos interrogantes para mi próxima publicación. Bueno, recapitulemos sobre el propósito de su venida. La misma Biblia y las religiones se encargaron de hacernos creer durante toda la vida de que la venida de Jesús era para traer la paz y para salvar a la humanidad. Ahora yo me pregunto, ¿pero salvar de qué? ¿Del pecado original? ¿De todos los pecados de este mundo? Pero ¿no nos pasamos toda la vida tratando de ser buenos y de esta forma conseguir esa dichosa salvación y no quemarnos en el infierno? Entonces, Él no nos salvó de nada, o sea que fracasó en esa misión. Con respecto a que vino a traer la paz, también nos dimos cuenta que es completamente falso, porque al contrario, en estos más de 2000 años que pasaron, hemos vivido en guerras y masacres. De hecho, en los inicios de la misma iglesia, es la que mayor muerte trajo con sus campañas de las cruzadas. Entonces, con todo esto podemos concluir que, primero, que Él fracasó en su misión, o bien, que todo esto realmente no era la misión por la que Él vino. Entonces, ¿cuál era la verdadera misión? ¿Cuál era su verdadera misión? Para responder a esto, vamos a ir directamente a la fuente o a la persona en cuestión, en este caso, al mismo Jesús. Bien, y Él específicamente con respecto a esto dijo: vengo a traer la verdad, y el que cree en la verdad está conmigo. La pregunta surge casi obligada: ¿y cuál es esa verdad? Y eso es exactamente lo que le preguntó Pilatos cuando lo interrogó antes de condenarlo a morir a la cruz. Hay una película que lo muestra en forma muy clara y a mí particularmente me gusta muchísimo. Y para mí la mejor película de Jesús, por lejos. Estamos hablando de la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, donde el papel de Jesús es encarnado por Robert Powell, con una interpretación excelente. Y no sé si les pasó, pero a mí realmente me causó mucha impresión cómo interpreta el papel de Jesús. Realmente buenísimo, excelente. Y por momentos como que te da la sensación de que Él mismo nos está hablando
o de alguna forma a través de él. Pero es muy conmovedor, de verdad. Pero bueno, les paso la escena y se van a dar cuenta lo que le dice Pilatos. Veamos. Bien, lo mismo que le pregunta el romano, creo que es algo que nosotros al día de hoy aún nos seguimos preguntando. ¿Cuál es esa verdad a la que él se refería? Principalmente se refiere a que tanto en ese tiempo como ahora nosotros seguimos viviendo en un mundo de engaño y mentiras, donde lo más importante es que ese Dios, o el que se consideraba Dios en esa época y que aún la mayoría lo siguen considerando al día de hoy, es un Dios falso, no es el Dios verdadero. Estamos hablando del Dios que gobierna este mundo y al cual Jesús nunca se refirió como Dios. Recuerden que él siempre hablaba de su Padre, siempre se refería a Dios como mi Padre. Por eso también dijo: mi reino no es de este mundo. Pero analicemos. Es el Hijo de Dios y dice: mi reino no es de este mundo. Entonces, el que gobierna este mundo no es su Padre. Por ende, no es el Dios verdadero. Pero hay otra cuestión. ¿Por qué él nos dijo o no aclaró de entrada realmente cuál era su misión? ¿Y por qué no reveló esta verdad de forma abierta y directa? Bueno, es muy simple. Si en esa época él hubiese hecho eso, imagínense lo que hubiese ocurrido. Ni siquiera le hubiesen dejado que Juan lo bautizara. Ya se lo hubiesen cargado antes. Imagínenselo, apareciéndose un día como si nada y pregonando a los cuatro vientos que todo es una mentira, que es una farsa, que nos han engañado a todos, el Dios de ustedes es falso, es un impostor, no es un verdadero Dios. ¿Saben lo que hubiese pasado? Exacto, eso mismo. Se lo hubiesen comido vivo, lo hubiesen liquidado, cortado en pedacitos, bueno, no sé. Pero recordemos que de todas formas lo hicieron, ¿no? Porque finalmente lo asesinaron. Pero bueno, él quiso disimular de alguna forma e hizo lo posible para que no se den cuenta de esta gran verdad. Esta verdad que nos traía a revelar y que buscó por todos los medios de hacernos saber de esa verdad. Pero desgraciadamente jamás nos pudimos dar cuenta de ello. Volviendo. Pero ¿qué no es el Hijo de Dios? O sea, el Kia no era cualquier pelagato, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. ¿Saben de lo que estamos hablando? Del Hijo de Dios. Y que si hubiese querido los borraba todos de un plumazo. Pero ¿por qué no lo hizo? Bueno, simplemente porque ese Dios no era su Padre, el que gobierna este mundo, y claramente lo dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos hubiesen hecho todo lo posible para liberarme, o algo así. Yo no me había dado cuenta, pero está clarísimo. Con eso también nos está demostrando de que él nada podía hacer, porque lo que estaban al mando eran otros. Y como siempre decía, el príncipe que gobierna este mundo. Aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque a esta altura ustedes se deben estar preguntando: pero entonces, si Dios no es Dios, ¿quién es? Bueno, eso lo vamos a dejar para una próxima publicación, donde voy a tratar específicamente sobre este tema. Pero ahora
sigamos con esto que estamos desarrollando. Por otro lado, también hay que ver que él dijo otra cosa que no es menos importante y que es completamente diferente a lo que nos hicieron creer y que ya hemos hablado al comienzo. Y es el hecho de que él vino a traer la paz. Todo lo contrario. Él dijo: yo no vengo a traer la paz sino la guerra. Vengo a traer la discordia entre una madre y su hija, entre un padre y su hijo. Pero, ¿y entonces qué es esto? ¿No que era el buen hijo de Dios, el portador de la paz, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué son estas afirmaciones? Bueno, no se enojen, démosle una oportunidad al men. Nuevamente no hemos entendido a qué se refiere. Así que analicemos un poquito y nos vamos a dar cuenta de que ambas cuestiones están completamente relacionadas. Me refiero al hecho de que, por un lado, él vino a traer la verdad, pero además no vino a traer la paz. Con esto último de sembrar la discordia y todo esto, es simple. Imagínense esto: una familia completamente religiosa, una familia católica, donde toda la vida han inculcado al hijo esas creencias y éste creció bajo esos preceptos, bajo los dogmas religiosos, cumpliendo los mandamientos, amando a Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que dice la Biblia. Bien, ese hijo un buen día dice: basta, no creo más en Dios, y le dice al padre que se dio cuenta que es todo falso, que el Dios en el que creyó toda la vida no es el Dios verdadero. Imagínense qué es lo que diría el padre. Por empezar, pondría el grito en el cielo, ¿verdad? Y bueno, empezaría a despotricar contra todo el mundo, que no puede ser, que cómo va a decir eso, que si él siempre lo crió bajo los conceptos de la iglesia, del Dios bueno y cuánta hierba más. Y ahí entraría la discordia a la cual Jesús se refería, ¿sí? Las peleas, las disputas, las discusiones, rupturas familiares, etc. Y finalmente lo desheredaría y lo echaría a patadas, seguramente. Bueno, contra eso no podemos hacer absolutamente nada, porque si alguien está convencido de algo, si tú realmente quieres seguir con tus ideales, no vas a permitir que nada ni nadie te va a hacer cambiar de idea. Y ahora eso es lo que está pasando con la religión. Es que se está cayendo a pedazos. La gente ya no es más estúpida y se está dando cuenta de que acá hay gato encerrado, de que nos han ocultado muchísimas cosas durante toda la vida y sobre todo que nada es lo que parece, ¿sí? Mucha gente despertando, muchas otras como nosotros que hemos despertado y nos hemos dado cuenta, ¿sí? De todo esto, de todo este engaño, de toda esta manipulación, de esta Matrix, bueno, infinidad de cosas. Y queridos amigos, justamente esa es la idea. Conclusión. Finalmente voy a concluir diciendo cuál es mi pensamiento de todo esto. Y humildemente, ¿qué es lo que yo creo? Todo lo que dije sobre la misión de Jesús de traer la verdad, esa verdad a la cual después expliqué, sinceramente creo que es así.
que nos mantuvieron engañados durante toda nuestra vida, de que jamás hemos entendido el verdadero mensaje y el propósito de su venida, de que nada es como nos hicieron creer las religiones, la ciencia, la educación, que vivimos en una suerte de cárcel planetaria, en una granja prisión, donde gobierna ese Dios falso que no es su Padre, que el verdadero Dios es otro, el creador de todo lo que existe, y que todo lo que existe proviene de Él, de esa fuente de luz, de la fuente original, llámenlo Dios si quieren, pero les aseguro que no es el de la Biblia. Y de que ya es hora de que empecemos a despertar, que muchos de nosotros hemos venido con ese propósito para despertar y ayudar a nuestros hermanos a que también lo hagan y despierten. Y gracias a Dios, al verdadero, ya está sucediendo. Mucha gente se está dando cuenta que las cosas están cambiando para mejor y van a cambiar. Y todo este montaje se va a derrumbar y se va a caer. Ya lo dijeron los mayas y muchas otras culturas. Hay un cambio de conciencia espiritual, hay un cambio de vibración, a pesar de que todos los días traten de mostrarnos lo contrario. Son los manotazos de ahogado de esos entes que controlan este mundo. Finalmente, con esto no quiero imponer ideas, ni religiones, ni nada de nada a nadie. Cada uno es libre de pensar y creer lo que quiera. Justamente creo que Dios nos dio la facultad de poder hacerlo. Por eso somos seres inteligentes. El que quiera creer, que crea. Y como dijo Jesús, el que tenga ojos para ver, que vea. Y el que no, seguirá creyendo lo que siempre nos hicieron creer. Y no pasa nada. Señores, somos libres, libre albedrío. Por eso les voy a pedir que me digan qué es lo que ustedes opinan y qué es lo que creen. Obviamente siempre respetando los pensamientos de otras personas que pueden no estar de acuerdo, pueden pensar diferente. Y también les invito para la próxima publicación, que seguramente estará saliendo la próxima semana, según los temas que ustedes mismos ya han elegido con sus votos y respetando el orden, ¿sí? Suscríbanse a mi canal, síganme y bueno, no se pierdan la próxima entrega, que está completamente relacionado a este tema y que también es muy apasionante. Y según lo que ustedes eligieron, ¿Jesús era un extraterrestre? Bien, nada más amigos, un abrazo a todos y hasta pronto.